Bueno, ¿se me escucha? Pues bienvenidos, bienvenidas a esta jornada después del café. Ahora es intenso porque tenemos que recoger toda la información que nuestros compañeros anteriormente nos han expuesto y principalmente yo quisiera hacer todos los agradecimientos que se han hecho, pero sí 3 cosas puntuales. Una de ellas, quisiera agradecer la apuesta formativa que hace la Consejería y en coordinación con el Centro Regional de Formación y el Servicio de Inclusión por todas las actividades formativas que están abiertas a la inclusión. En segundo lugar, se ha ido María, nuestra directora general, y Mónica, que está aquí por los servicios sociales de la ONCE, pues son los pilares que hacen posible que este convenio de colaboración pues, se lleve a la práctica. Y no menos importante es la participación de todos vosotros y vosotras, porque sí, lo que vemos aquí pues, va a ser como un inicio de formación en cascada que os va a llegar a todas las aulas y que vais a tener una sensibilidad especial para ponerlo en práctica. Sin más, no queremos enrollarnos, pero sí queremos destacar varias actuaciones. Mirad, hay una imagen de Jesús Vidal, no sé si os acordáis, en el 2019 le dieron el premio, fue a recoger el premio Goya, y a mí me sorprendieron bastante las palabras que dijo. Estábamos, imaginaos en 2019, si no me equivoco, habíamos emitido la resolución de escolarización para los alumnos con medidas individualizadas, extraordinarias, etcétera, y estábamos en todo el proceso de gestión, de elaboración, de perfilar nuestro decreto de inclusión. Pues esas palabras a mí me impactaron bastante con la responsabilidad y la sensibilidad que tenemos ante estas situaciones, porque que te dijera, ustedes han reconocido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad, pues no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza 3 palabras: inclusión, diversidad y visibilidad. Por dentro de la reflexión que nos ocupa, porque quienes estamos en educación todos estos años, algunos compañeros, es más el tema de la devoción, es un hobby el que nos impulsa, porque de estar aquí una mañana de un lunes después de un fin de semana y la que nos espera en nuestros centros y en los centros de trabajo, pues es complicado. Pero sí me planteé, y yo creo que vosotros también, por la sensibilidad que os trae a las jornadas, me planteé que ojalá seamos conscientes y trabajemos en eliminar barreras, ojalá que fomentemos todas sus potencialidades y ojalá que acompañemos en los sueños de cada uno de nuestros alumnos. Y no solamente me refiero a la discapacidad visual. Por eso, permitirme que, a modo de pretender una serie de objetivos que queremos mantener en la mañana, queremos solamente 4 cosas y espero que esa nos lleve a alguna reflexión. Sabemos que las jornadas y cuando venimos a formación, pues muchas veces nos complica decir, voy a centrarme, esto cómo lo voy a llevar en práctica. No pretendemos que memoricéis y que aprendáis todo lo que os vamos a exponer aquí, pero sí que tengáis un mínimo de sensibilidad y motivación para seguir. En primer lugar, agradeciendo un poco tanto a Ismael como a Mónica, vamos a hacer una reflexión normativa, una reflexión de la normativa y vamos a ir de la norma, de todos estos apartados, a la práctica, de todo esto cómo lo llevamos. Somos conscientes en el tema de la normativa que muchos cambios en educación, muchas burocracia en el papeleo, pero también es importante, según lo que ha hablado aquí Carlos Jesús, que necesitamos que evolucionar. No es lo mismo integración que inclusión y que tenemos que ser coherentes en los principios que a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel regional tenemos que plasmar, tanto a nivel de investigaciones como a nivel de compromiso social para la mejora. Entonces, vamos a hacer una reflexión normativa y vamos a hacer una reflexión de cosas muy puntuales de todo lo que hemos expuesto aquí. La segunda, a modo de no ser pretenciosa, pero sí identificar las fortalezas y las debilidades para diseñar el ajuste educativo. Muchas de las cosas nos lo ha dicho Elvira y muchas de las cosas las vamos a ir retomando, pero sí queremos que desde nuestra práctica docente sepamos identificar y acompañar a estas barreras y esos potenciales de nuestros alumnos, y siempre en colaboración y en equipo. Y por último, vamos a hacer una orientación académica integral a lo largo de los centros, de cómo se trabaja en los centros de educación infantil y primaria, y posteriormente, y el colofón, que es dentro ese acompañamiento a lo largo de nuestra orientación profesional, académica, etcétera, quería que me acompañara una orientadora, porque diréis, una asesora lleva ya muchos años fuera del aula y tal, pues queríamos que esos sueños que al principio Jesús Vidal nos dijo de inclusión y visibilización,
que se permanece y Nuria, desde su instituto como orientadora, como jefe de estudios, ha ido al acompañamiento de varios alumnos que han pasado por bachillerato, por la secundaria y por ciclos formativos. También está aquí un compañero de la ONCE que le ha acompañado en todo este proceso. Entonces, queríamos destacar eso, decir que la norma la debemos ir como profesionales de educación, tenemos que aprender, desaprender y volver a aprender, pero siempre con el mismo objetivo de que nuestra respuesta sea de calidad, ¿vale? Bueno, en primer lugar, nos ha dicho Ismael, la LOMLOE, el 3 del 20. Yo quiero decir que en la resolución ya habíamos hablado de DUA. A mí me aparece una palabra, DUA, está en rojo. Y es donde realmente decir toda la normativa, pero a ver qué me dice la LOMLOE. No quiero ser pretenciosa porque muchas de vosotros y vosotros habéis hecho formación sobre DUA, pero sí quería hacer unas pinceladas que son muy prácticas a la hora de reflexionar y de ir ampliando conocimientos. ¿Qué es el diseño universal de aprendizaje? Pues es la definición de un diseño de productos, entornos para cualquier persona que pueda utilizar en la mayor medida posible y que no tengamos que adaptar a ningún alumno ni a ningún tipo de persona. Ese centro es ese diseño de actividades, ese diseño de productos nos permite que tengan cabida todos y todas. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona el diseño universal de aprendizaje? Pues siempre quiero que lo veáis, lo que vamos a exponer aquí, bajo el prisma del alumno de discapacidad visual, que nos puede servir también para otro tipo de alumnos, pero este diseño universal de aprendizaje nos sirve para todo el alumnado y el filtro que vamos a hacer es para los alumnos con discapacidad visual. Pues mirad, hay una imagen ahí del cerebro, sabemos que la neurociencia nos ha ido muchas aportaciones y lo que sí se pretende es que nosotros tenemos que empezar a funcionar, a plantear nuestro diseño universal de aprendizaje en el qué del aprendizaje, el cómo voy a hacer las redes esas donde de alguna manera son las redes de conocimiento, el qué del aprendizaje. El cómo del aprendizaje, el qué estrategias voy a intervenir. Como veis ahí, hay partes del cerebro que se activan en ese momento y nosotros a la hora del aprendizaje tenemos que activar todo ese tipo de cerebro, todas las partes del cerebro a la hora de transmitir un proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Y otro de los diseños o los pilares del diseño universal de aprendizaje es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué aprender? ¿Por qué aprender? Y es la motivación y el empeño de ir mejorando, entusiasmando. El diseño universal de aprendizaje se basa mucho también, aparte de las partes técnicas, en de la neurociencia. El tema, yo aprendí en su momento el DAS, la palabra DAS, que es deseo, aprendizaje y motivación. Y está relacionada con la dopamina, la adrenalina y la serotonina. Entonces, si no tenemos un circuito en ese proceso, olvidaos, nuestro diseño tiene que ir ahí. Sin pretender, y además está en color, esta ponencia o todos los materiales os la vamos a dar. Solamente queremos que captéis de alguna manera cómo nosotros, dentro de la norma que nos dice trabajar el diseño universal de aprendizaje, cómo la vamos a trabajar. Entonces, en los programas de las formas de representación, yo me quiero quedar con ofrecer alternativas para la información visual. Y ahí lo vamos a ir viendo y vamos a tener recursos. Yo me quiero quedar también con qué tipo de lenguaje y de símbolos vamos a ir teniendo, facilitar la decodificación de textos, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que ir pretendiendo. El proporcionar la comprensión es el guiar el procesamiento de información, visualizarlo y manipularlo. Entonces, en esas redes del qué del aprendizaje, tengo que basarme en cómo voy a representar lo que los alumnos quieren aprender. Pasamos al cómo del aprendizaje. Pues son las formas, el cómo del aprendizaje es cómo yo vierto esa información, cómo yo sé que mi alumno ha aprendido. ¿Y cómo ha aprendido? Pues en ofrecerle diferentes posibilidades para intercambiar lo que ha aprendido. El intentar usar múltiples de herramientas para la comprensión y la construcción de lo que él ha aprendido, del qué del aprendizaje. Y sobre todo, facilitar la gestión
de la información que tiene. Entonces, este tipo de situaciones, cuando nosotros nos ponemos a diseñar un plan de trabajo, que ahora lo veremos, tenemos que tener en cuenta cómo mi alumno va a transmitir lo que sabe del aprendizaje, cómo nos lo va a hacer llegar, ¿vale? Y sobre todo, y no menos importante, porque ya decía los principios DAS, es cómo se va a implicar. Entonces, ahí tenemos que acompañar en evitar pues, esa sensación de inseguridad, de esas distracciones que la discapacidad visual, en este caso, nos puede generar a la hora de desarrollar nuestros principios de aprendizaje. Proporcionar una retroalimentación, es decir, qué sabes, qué te gusta, qué no te gusta, cómo lo vamos a ir mejorando, qué posibilidades hay de darte otro tipo de información, pero siempre acompañándolo en la motivación de ir aprendiendo, en crecer por el aprendizaje. Y facilitar distintos niveles de graduación. ¿Os acordáis? Muchos de vosotros trabajáis la rúbrica. Pues una de las cosas importantísimas es ir generando, porque ese circuito de que va aprendiendo y que le vamos mostrando distintos grados, de decir, bien, una pantalla más, voy siguiendo, voy aprendiendo. Vale, voy deprisa. Voy bien. Os digo que entre paréntesis me suelo enrollar bastante y hablar deprisa y quiero hacer fácil, bueno, que me sigáis y que sea fácil el llegar a vosotros. Bueno, pues ya sabemos que de la LOLOE nos hemos quedado con la palabra mágica, DUA, ¿vale? Pasamos. La que bien has dicho a nivel social, la ley esta del 6 del 2022 nos habla de una cosa muy importante, accesibilidad cognitiva. Y además es donde, y mucho hemos hablado de accesibilidad, y nos ha hablado Elvira de temas de accesibilidad, y nos van a seguir hablando nuestros compañeros en las medidas individualizadas, de centro, de aula, etcétera. Entonces, ¿qué es la accesibilidad? Vamos a ver qué es la accesibilidad cognitiva y cómo trabajar esa accesibilidad. Solamente unas pinceladas. Si hablamos de accesibilidad a nivel general, pues son las características básicas que viene de la arquitectura, que tiene que todos los edificios tienen que estar construidos accesiblemente, que yo creo que la ley de accesibilidad, si no me corregí, lleva muchísimos años, en el 80 y tantos, donde todos los ayuntamientos o todos los servicios tenían que estar accesibles con sus rampas y etcétera para llegar. Bueno, pues la accesibilidad es la característica básica del entorno construido, es la primera condición. Es la condición que posibilita llegar, entrar, salir y utilizar todas las cosas y las tiendas, las terrazas, es acceder a una situación social donde me permite ser accesible a todo lo que se ofrece en nuestra realidad del día a día. Y es la accesibilidad que permite a personas a participar en actividades sociales, económicas, etcétera. Entonces, esa es la accesibilidad. Pero tenemos la accesibilidad cognitiva y si cogemos la definición de Bellichon, que es muy complicada, que es necesario que haya una conexión mediante las conexiones internas de la memoria y la atención con las conexiones externas y luego yo de hacer una representación, pues lo voy a poner, como funcionamos en accesibilidad, lo voy a poner en lectura fácil, que a mí también me cuesta. En otras palabras, conjunto de soluciones que hacen más fáciles y comprensibles los entornos, productos y servicios. Los 3 puntos que yo he separado arriba de accesibilidad, pues se queda ahí. Entonces, en esas palabras de lectura fácil son las que nos tenemos que mover. Soluciones que hacen fáciles y comprensibles los entornos, productos y servicios. Luego mi compañera lo traducirá a cómo lo han hecho en su instituto. Bueno, ¿pero cómo vamos a trabajar? Pues con los espacios y entornos accesibles, con la tiflotécnica y, sobre todo, pues tenemos muchísimo material. No quiero ser intrusa porque somos compañeros y sí, Mónica nos envió una página de formación de patologías visuales y sus implicaciones del CRIE, del Centro de Recursos. Lo hemos divulgado, Mónica, lo hemos divulgado a todos los centros y no voy a abrirlo por no entretenerme, pero tenemos, ya lo conocéis, hay muchísimas actividades sencillas que llegan al alumnado de cómo preparar una clase de educación física, de cómo voy a preparar una clase de plástica, de cómo las matemáticas, de qué patología tengo que yo tener en cuenta para… Estas actividades van desde primaria, infantil, primaria y secundaria. Yo os aconsejo que las veáis porque ahí tenéis una gran fuente para que realmente esto que hablamos de accesibilidad es accesibilidad, ¿vale?
Otra de las cosas que yo quería, otro documento importantísimo que está en la Junta es una guía de elaboración de contenidos accesibles, no nos da tiempo, si luego al final hay preguntas lo abrimos, donde realmente ahí, con todos los principios DUA, con todos los principios de lectura fácil, nos dan orientaciones de cómo seleccionar un contenido, de cómo hacer unas tablas, de cómo trabajar con la tablet, de cómo ver el contraste de los colores, de las formas, de los números. Yo os pido perdón, porque no me ha dado tiempo, no he cumplido un poco los deberes, que mi PowerPoint no sea muy accesible, pero que lo he intentado, lo hemos intentado que sea un poco accesible. Entonces, ahí te dan pautas para todo esto, para cómo yo transmitir una clase, de cómo... Entonces, es un documento bastante bueno, que luego lo recogerán, todas estas cosas lo recogerán también mis compañeros y mis compañeras en las exposiciones de medidas individualizadas, pero yo quería tener claro, poneros el gusanillo de que ahora, como no lo vamos a pinchar y no lo vamos a ver, pues que vosotros en casa lo hagáis de deberes. Bueno, el decreto de inclusión, que está muy sabido, ya lo tenemos muy claro, pero yo quiero, paralelamente a eso, es la resolución del 2019, donde la escolarización de nuestros alumnos de medidas individualizadas, de medidas extraordinarias, empezamos a trabajar cómo poner en práctica la evaluación de estos alumnos y tenemos la evaluación psicopedagógica, es decir, la identificación y potencialidades, es decir, estar trabajando y saber qué le pasa a nuestros alumnos. En ese marco tenemos lo siguiente. Yo quería destacar, porque la evaluación psicopedagógica, ahora lo veremos, que no es del orientador solo, es la implicación de todos los profesionales que están trabajando con el alumno en colaboración con el profesional de la ONCE para elaborar esta evaluación psicopedagógica. Pues tenemos en el punto 7 la valoración funcional y ahí tenemos que plasmar todo cómo está nuestro alumno y recogemos toda la información que nos ha explicado Elvira de esa situación. El estilo de aprendizaje, ahí recogemos también qué estilo de aprendizaje tiene ese alumno, qué limitaciones tiene y qué son sus potenciales a la hora de ir aprendiendo. Tenemos en el apartado 11 las fortalezas y debilidades del contexto escolar. Y me refiero a familia, a clase, a centro, a asociaciones, etcétera, todos los que intervienen con este alumnado. Identificar las barreras y las potencialidades, que ahí están muy secuenciadas y ahí el informe psicopedagógico te determina qué tipo de barreras y qué tipo de potencialidades debemos ajustar. La previsión de los ajustes y medidas, donde nuestros compañeros nos van a ampliar qué medidas individualizadas, qué medidas de centro, qué medidas de aula, qué medidas extraordinarias podemos tener con estos alumnos. Y por último, las orientaciones para el plan de trabajo. Un informe de evaluación no se puede quedar en muchos folios, en muchos papeles, en muchas orientaciones, se tiene que aterrizar en un plan de trabajo. Quiero decir también que dentro de nuestra resolución, si el niño precisa, nuestro alumno o nuestra alumna precisa medidas extraordinarias, se hace un dictamen de escolarización. La mayoría de nuestros alumnos con discapacidad visual es de evaluación psicopedagógica, con un ajuste a un plan de trabajo. Pero también es verdad que tenemos alumnos que precisan dictamen. Ese dictamen de escolarización pasa por una comisión y determinamos si tiene medidas extraordinarias, es decir, adaptación curricular significativa. Pero el plan de trabajo, vuelvo a insistir, se nos va perdiendo y además lo va a traducir muy bien Nuria en su centro, el plan de trabajo tiene que volcar porque es realmente el documento que es práctico y es útil en la dinámica de nuestro centro y en la actuación directa con nuestro alumnado, donde tiene, y está así por A, B, C y D, tiene los apartados siguientes. Aspectos relevantes del alumno. Ahí tenemos que plasmar qué problemática la que tiene, qué tipología tiene, qué características tiene. Otro de los aspectos son medidas de inclusión educativa. Las recogemos del informe y las plasmamos ahí. ¿Vale? Actuaciones con la familia, muy importante, el seguimiento, la coordinación, la información clínica que nos puede dar, la problemática que puede tener a lo largo de su escolarización, el tema de las actuaciones con la familia, las orientaciones para trabajar esos materiales dentro del centro y fuera, es importantísimo. Y sobre todo, ahí está muy detallado, es las actuaciones con los servicios externos. Entonces, ahí es la recogida de información clínica, la recogida con otros servicios. El plan de trabajo se nos aterriza en estos 4 puntos y son el documento básico para funcionar.
y para que paralelamente incluyamos el PIA de nuestros compañeros de la ONCE, donde realmente volquemos sus orientaciones y diseñemos una intervención clara a la hora de dar la respuesta lo más ajustada posible. ¿Vale? Pasamos al decreto 92. Al decreto 92, ahí he cogido la diapositiva marco que tenemos a nivel institucional, a nivel de inclusión, y donde queríamos destacar que en ese acuerdo marco, en esa red de asesoramiento, nos quedamos con los equipos de atención 11 a través del convenio de educación. Entonces, justo en esa medida debemos trabajar, el compromiso es trabajar la evaluación del alumnado, es decir, al inicio de la escolarización, el seguimiento, el cambio de etapa y puntos suspensivos. Yo me acuerdo que cuando trabajaba con mis compañeros, decía de la ONCE, me refiero, que yo ya siendo orientadora en una zona rural, he trabajado muy estrechamente con mis compañeros de la ONCE y les decía, bueno, ¿qué tipo de alumnado atendéis? Y decía, yo atiendo de 0 a 99 años, porque el seguimiento ya lo tienen. Entonces, es posible que tengamos un alumno que ya está determinado por los servicios clínicos, pues ya tenemos, la ONCE está afiliado a la ONCE, hay un programa de trabajo con la ONCE y es en este momento actual, ya tenemos el pistoletazo de salida de todos los orientadores en coordinación con atención temprana, el que están con la hoja de derivación y ya muchos de ellos nos ponen, lleva profesor de la ONCE. Creo que muchos de vosotros, compañeros de la ONCE, ya estáis en contacto con los orientadores para hacer un informe de evaluación si precisa medidas individualizadas o si precisa medidas extraordinarias. Pero a lo largo de este proceso no solamente se queda en la escolarización, sino en el seguimiento. Trimestralmente debemos hacer un seguimiento en el que veamos los pros, los contras, qué cambios ha habido en el proceso de aprendizaje, cómo vamos a ir a ajustar la respuesta educativa si hay alguna alteración o si ha ido mejorando. Entonces, ahí estáis muy presentes de la mano del equipo de orientación y del departamento de orientación para seguir trabajando ese seguimiento. Y, sobre todo, muy importante, los cambios de etapa, tanto de infantil a primaria, que sabemos que la metodología va cambiando, como de primaria a secundaria. Es tan importante como para trabajar el ajuste del plan de trabajo, para inculcar ahí y plasmar ahí todos los procesos DUA que hemos hablado y todos los procesos de accesibilidad. El selección de materiales, el uso de ayudas técnicas, el colaborar con la adaptación de la autonomía a nivel de los medios informáticos, con todos estos recursos. Entonces, es importantísimo, aquí es cuando confluyen toda la coordinación estrecha, que cuanto más sumen, nuestra respuesta va a ser de mayor calidad. Vamos a ver, aquí hemos intentado, desde la óptica de la orientadora, de ser orientador de un centro, de ser profesor de un centro, de ser maestro con un alumno, es intentar tener algún instrumento de identificar barreras. Sabemos que algunos de los alumnos, y como bien ha dicho Elvira, pues no entran en la afiliación, porque ni la agudeza visual ni el campo visual está en la afiliación, pero también hay alumnos y alumnas que no detectamos la problemática visual que tiene, pero sí notamos que en el aprendizaje de la lectoescritura cuesta, que en el rendimiento académico, que se distrae bastante. Entonces, sí es importante que nosotros trabajemos como profesionales dentro del aula el detectar y el identificar esas barreras. Tenemos que saber qué tipo de discapacidad visual, y eso ya nos lo ha comentado también Elvira. Tenemos que saber cómo son nuestros alumnos con discapacidad visual, qué tipología, y sobre todo una de las características, saber las características psicológicas y evolutivas. Todo eso tendríamos, Mónica, ¿no? Toda una sesión, y no ha venido aquí por eso animamos a que esto se prolongue. Pero sí yo quería me he atrevido sencillamente a puntualizar algunos mitos que tenemos y que tenemos que tener muy claros lo que son los alumnos con discapacidad. No afecta al proceso de información. Lo que afecta es cómo le llega la información. Pero no en su coco no pasa nada. El proceso de información les llega como a cualquier otro alumno. Tiene una distinta percepción espacial. En la percepción espacial lo apoyan, lo tenemos que visualizar. Habéis visto, como nos ha dicho Elvira, a nivel táctil, a nivel auditivo, con su bastón. Se prolongan sus manos, se prolonga tal. El espacio lo aprenden de otra manera.
El desarrollo motor grueso y el desarrollo motor fino. Sí decir que es un entrenamiento, depende de la discapacidad visual que tenga y los restos visuales que tiene, pues la coordinación puede ser de una manera o puede ser de otra. Puede estar más avanzada o no. Pero sí también decir muy claro que llegado un entrenamiento son muy ágiles en la motricidad fina. Tanto niños, que yo he visto a niños al trabajar el braille y trabajar el tema de recursos, han sido muy especialistas porque se ha entrenado en la motricidad fina a través del tacto. El desarrollo del lenguaje es el mismo. No hay ningún problema en el desarrollo del lenguaje. No está afectada. La visión está afectada y depende del nervio y tal, en la parte occipital del cerebro y el lenguaje está en el temporal, con lo cual no tiene nada que ver unas cosas con la otra. Los conceptos abstractos sí, los conceptos abstractos les cuesta porque no visualizan, porque no tienen un feedback de la percepción de lo que están viendo. Por eso ahí tenemos que ser muy estrictos en cómo presentarle estos conceptos, en graduarle el aprendizaje de estos conceptos. Sobre todo, que dicen, es que tiene una habilidad especial, es que tienen una habilidad sensorial. No, tienen un gran entrenamiento sensorial. Si nosotros nos entrenamos en cualquier disciplina, intentaríamos, seríamos capaces en resolver algunas situaciones. Como eso también quería dejar el tema de las habilidades sociales. El tema de las habilidades sociales les cuesta, las inseguridades, entonces tenemos que trabajar en hacerles llegar todo este tipo de... Han sonado uno. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, no. Bueno, yo ya voy a intentar cerrando. Quería saber, mira, el proceso de identificación, yo quería... A ver, se puede... A ver, el proceso de identificación quería utilizar de Bárraga de hace mucho tiempo. Estos son para gente que no está, los alumnos que no están detectados. Ahí hay una guía que os la voy a de ver qué indicadores son generales, los que son indicadores de alerta que tenemos que tener en cuenta. Entonces, yo me... A ver, ya me he ido por el... Espera un momento. No, es que te lo he abierto en el ordenador, pero no te lo he vinculado en la agencia. A ver, esto por meterme... Bueno, a ver, de todas maneras, lo tenéis ahí vinculado, es que quería ver... En el proceso de diagnóstico, y no lo voy a abrir, hay una serie de pruebas estandarizadas que nos dan información a la hora de valorar el tema de la discapacidad visual. Y sobre todo el tema de la detección precoz, tenéis allí un documento donde vemos, observamos en el aula, que es muy importante que observemos en el aula, el tema de si el niño se fija demasiado, si el niño tiene enrojecidos los ojos, si parpadea constantemente, si hay una serie de situaciones que les provoca esa inseguridad en la hora de visión, si vemos que está moviendo continuamente la cabeza, que no se ha centrado en los procesos de lectoescritura. ¿Ya? Sí, tienes que abrir la presentación. Ah, bueno, vale. Pues, ¿dónde está? Esto no, porque no. Bueno, no hace falta tanto PowerPoint en el tema. El tema de identificación de barreras, es importantísimo que si las tenemos ya detectadas con el profesorado de la ONCE, con todos los informes, deberíamos mantener esa continuidad, pero en la clase tenemos que intentar detectar este tipo de situaciones. Quería hacerme un apoyo más en el... A ver, esto es que... ¿Dónde está la presentación? Estos son los problemas técnicos. Dale tú mientras escape el tema. Una de las cosas importantes... a ver, no lo tengo aquí. No. Bueno. En definitiva, tenemos esos documentos y los vamos a dejar a vuestra disposición para que vosotros detectéis como instrumento, como profesionales, para ponernos luego en contacto con la ONCE y ver las posibilidades de atención a este alumnado. También quiero decir que independientemente si estén afiliados o no estén afiliados, sí nos ha ido acompañando o un asesoramiento con el profesional que consideremos ponernos en contacto con cada una de nuestras provincias para que nos den pautas y orientación educativa, que también lo ha dicho. F5, ya está. Por último,
y yo creo que no quiero extenderme más por pasarle el relevo a mi compañera, es el acompañamiento que debemos hacer desde orientación, desde la escolarización de nuestro alumnado. En principio, cuando llega nuestro alumno en atención temprana, tenemos que tener una estrecha colaboración con atención temprana, tenemos que coger toda la información y diseñar todo el plan de trabajo, y concretamente cuando pasa 3 años, la información que nos pasa atención temprana, cuando vamos a escolarizarlo en primaria, en infantil, cuando vamos a escolarizarlo en infantil, el diseñar ese proceso de transición y asesorar a todos los profesionales que van a trabajar con ese alumno. Darle toda la información posible para que puedan trabajar. Es coordinación con atención temprana, colaborar en ese proceso de que, como ya habían dicho, de la elaboración del dictamen y el informe psicopedagógico, si procede, para hacer un plan de acogida y facilitar el proceso de transición. Diseñar el plan de trabajo, hacer un seguimiento trimestral y anual y pasar a hacer un informe de paso a secundaria. He ido un poco rápido, si luego tenemos alguna pregunta vamos a tener junto con nuestros compañeros que van a trabajar sobre las medidas de centro y de aula, ¿no, Santos? Individualizadas será Soraya esta tarde. Si hay alguna pregunta, tal. Yo no quiero dejar de trabajar, de pasaros el relevo a cómo todo esto que yo he hablado se materializa en un instituto concreto, con unos alumnos concretos y con una dinámica concreta para dar respuesta. Muchas gracias. Paso a Nuria. ¿Con el ratón? No tenemos accesibilidad. Tenemos un bloqueo. No pasa nada, Juan José, esto nos pasa en las mejores familias. Esto es lo que tiene el directo. Sí. Buenos días. Mientras solucionamos los pequeños problemas técnicos, quería agradeceros, como ya han ido comentando todos mis compañeros y sobre todo Asun, agradecer a la Consejería, específicamente al equipo 11, por todo el apoyo y el acompañamiento que nos hacen los centros y a los alumnos y la gran labor educativa que realizan con los alumnos, y sobre todo a vosotros, que el hecho de que estas jornadas hayan sido posible es indicativo de la motivación y de las ganas que tenemos de aprender de inclusión educativa, de ayudar al alumnado en todo el proceso que tienen desde su escolarización, precisamente en la detección de temprana y en los centros de infantil. Bueno, yo, como os ha comentado Juanjo, yo estoy en un centro de secundaria, en un centro en Ciudad Real. Somos un centro muy grande, tenemos 1.700 y pico alumnos. Es verdad que en la ESO somos un centro muy familiar porque tenemos poquitas unidades, tenemos 2 o 3 unidades por nivel. Tenemos un bachillerato relativamente pequeñito a nivel de unidades y el grueso del alumnado lo tenemos en los ciclos formativos. Entonces, yo quería daros una visión de cómo trabajamos en un centro de secundaria. Deciros que mi trabajo es la gran labor que se está haciendo en todos los centros de secundaria de toda Castilla-La Mancha, que seguramente habrá centros que incluso a lo mejor tengan mayores experiencias que nosotros, pero bueno, yo quería explicaros cómo hacemos todo ese proceso de intervención educativa con el alumnado, desde que sabemos que llega a primero de la ESO hasta que termina un ciclo formativo de grado superior que puede realizar con nosotros. Quería comentaros, bueno, resaltar que es verdad que cuando un alumno llega a secundaria, bueno, en primer lugar, comentaros que tenemos la ventaja que cuando un alumno llega a secundaria, el grueso del trabajo viene hecho. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos ya son diagnosticados desde la educación temprana. Todos los docentes en los centros de infantil y de primaria han hecho una labor increíble con estos alumnos. Equipo 11 está desde el primer momento que se diagnostica trabajando con ellos, con lo cual la ventaja que tenemos de llegar a un alumno a secundaria es que son alumnos altamente funcionales, independientemente de la discapacidad visual que tengan. Y eso ya es pues parte del recorrido, gracias a los compañeros anteriores, a todos los especialistas, a las familias y a todos los agentes externos, todo ese trabajo bien hecho, con lo cual nosotros es más fácil trabajar con ellos en los centros de secundaria. Como os comentaba Mónica, el principal inconveniente cuando llega un alumno a secundaria es el miedo.
Tengo un alumno con una discapacidad visual grave o con ceguera, entonces, ¿qué hago con mi alumno en el centro? ¿Cómo trabajo con los compañeros? ¿Cómo conciencio, cómo sensibilizo al resto de alumnado? ¿Cómo sensibilizo a toda la comunidad educativa de cómo hay que trabajar con este alumnado? No quiero detenerme mucho en todos los aspectos que se han ido comentando a lo largo de la mañana, porque yo creo que lo tenéis muy claros. Sí comentaros que, aunque reconozco que no he cumplido los objetivos del DUA en cuanto a la presentación, creo que el objetivo era daros toda la información que tengáis. Sobre todo veréis documentos que, aunque en principio son extensos, lo que quiero es que los tengáis, que los podáis ver y que los podáis trabajar tranquilamente en casa. Y yo simplemente os voy a comentar un poquito por encima cómo trabajamos con ellos, ¿vale? Como os comentábamos antes, llevamos toda la mañana viendo el tema de la normativa educativa, cómo trabajamos con nuestros alumnos partiendo de toda la normativa educativa que tenemos, tanto a nivel general, a nivel de inclusión educativa y a nivel de etapas. Yo simplemente me voy a detener en la normativa educativa por etapas, ¿vale? Simplemente quería resaltaros, como yo os voy a contar un poquito cómo trabajamos primero en la ESO, cómo trabajamos en bachillerato y cómo trabajamos en ciclo formativo. Por eso os digo, no os asustéis de ver el documento, que no os lo voy a explicar, os lo vais a tener para verlo tranquilamente en casa, ¿vale? Pero sí que quería... Ahí se me ha ido el rato. Cuando vincules, se va. Vale, se va. Cuando lo vinculas... Pues vas a vincularlo. Vale, mirad. Simplemente quería haceros hincapié en el caso de la ESO, como ya hemos dicho, sobre todo destacar a nivel de inclusión educativa el Decreto 85, la resolución del 2019, que es donde principalmente vamos a trabajar nuestro trabajo en el plan de trabajo que vamos a llevar con el alumno, pero sí que a nivel de normativa general quería comentaros la Orden 118-2022 de 14 de junio, que regula la organización y funcionamiento de los centros de ESO, bachillerato y formación profesional en Castilla-La Mancha, dado que nosotros tenemos las 3 etapas, ¿vale? Estos documentos los vamos a enviar todos, con lo cual los vais a tener todos. En la resolución del 22 de junio del 22, que dicta las instrucciones para el curso actual en el que estamos, un poco resaltar el apartado tercero de las programaciones didácticas, en el que nos dice que el alumnado que requiera medidas de aula que garanticen la personalización del aprendizaje, medidas individualizadas y o extraordinarias de inclusión educativa, recibirá la respuesta educativa adecuada a sus características, ¿vale? Siempre con el asesoramiento de los equipos de orientación, de apoyo y los departamentos de orientación. En este caso, como estoy en un centro de secundaria, será el departamento de orientación. Relativo a secundaria, bachillerato y FP, resaltaros el Decreto 82-2022, en el que todo el capítulo 4, el apartado 28, el artículo 28, se refiere a la atención a las diferencias individuales, ¿vale? Ahí nos cuenta un poquito cómo tenemos que trabajar, cómo pueden ser las adaptaciones de acceso a elementos del currículo y cómo se va a hacer la escolarización y cómo se va a trabajar con los alumnos con dificultades de aprendizaje. En cuanto a la ESO, resaltaros la Orden 182 de 2022 que regula la evaluación en la ESO, en la que los planes de trabajo el alumnado se evaluará conforme a sus criterios de evaluación. En cuanto a bachillerato, que lo vamos a ver después más adelante, la Orden 187 de 2022 de 27 de septiembre, que el artículo 9 habla de la evaluación del alumnado atendiendo las diferencias individuales. Y en cuanto a los ciclos formativos, la Ley Orgánica 3/2022 de 31 de marzo de ordenación e integración de la FP. El artículo 4 es el que habla de los derechos individuales y sociales, ¿vale? No voy a extenderme en esto mucho más porque, como vais a tener toda la documentación, yo lo que quiero es... No, vuelvo aquí a la ponencia, aquí la tengo. Lo que quiero es que veáis un poquito cómo trabajamos con los alumnos sin extenderme demasiado. Una vez que hemos visto la normativa y el encuadre de cómo tenemos que trabajar con los alumnos, tenemos nuestros alumnos, ¿qué queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo principal en secundaria? Pues nuestro objetivo principal sería promover la autonomía del alumno con discapacidad visual e integrarlo en el sistema educativo para que obtenga la titulación, al igual que sus compañeros, ofreciendo una educación igualitaria y normalizada bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades. Comentaros que los alumnos que llegan a nuestros centros de secundaria no solo titulan en la ESO, sino que muchos de ellos continúan bachillerato y después una formación profesional o, en algunos casos, continúan con la universidad,
Como os ha comentado Asun, no voy a detenerme mucho en las consideraciones previas que hay que tener frente a los alumnos de baja visión y alumnado ciego, porque es lo que hemos ido comentando anteriormente. Entonces, vais a tener los documentos anexados para que los podáis ver y así podemos resolver dudas si queréis más adelante. Conforme a la intervención educativa en la ESO, ¿qué proceso vamos a tener desde que nosotros sabemos que tenemos un alumno que llega con una discapacidad visual grave o una ceguera a un centro? ¿Qué protocolo de actuación vamos a tener desde que llega hasta que termina su escolarización en nuestro centro? En primer lugar, siempre, comentaros que tanto en la ESO como en bachillerato como en FP, el protocolo es muy parecido, dependiendo de las características evolutivas y de las adaptaciones que podamos realizar en cada una de las etapas. El primer apartado sería un plan de acogida. Sabemos que tenemos un alumno en el centro, entonces, ¿cómo vamos a recabar esa información? ¿Cómo vamos a afrontar esa identificación de barreras, esa identificación de necesidades y cómo vamos a hacer un plan de intervención con el alumno? Os lo voy a concretar aquí después más adelante, ¿vale? Una vez que tenemos el plan de acogida, primero recopilamos información del alumno. Os voy a comentar cómo hacemos cómo recogemos toda esa información del alumno, ¿vale? En primer lugar, a través del historial clínico y educativo. Partimos de los informes oftalmológicos, los informes médicos, la evaluación psicopedagógica que ya viene hecha de primaria. De hecho, sabéis que cuando los alumnos cambian de etapa de primaria a secundaria se actualiza la evaluación psicopedagógica. En el caso de alumnos con discapacidad grave pueden tener dictamen de escolarización, la resolución, y en ese caso nos acreditaría el que tenga medidas de inclusión educativa extraordinarias o ordinarias. En el proceso de transición entre etapas, sabéis que cuando los alumnos terminan la primaria hay un programa de transición entre etapas en el que en junio nos reunimos los orientadores de primaria y secundaria, hacemos todo ese proceso de transición y ya sabemos, nosotros antes de septiembre ya sabemos qué alumnado vamos a recibir y qué dificultades tienen. Una vez que el alumno está en el centro, solicitamos el expediente académico al centro anterior en el que ha estado escolarizado, con lo cual ya tenemos el plan de trabajo anterior, las medidas de inclusión individualizadas que se han tomado y tenemos todo ese trabajo anterior hecho, con lo cual sabemos cómo poder trabajar con el alumno y partir de ahí. La coordinación con la familia, a inicio de curso, nosotros en septiembre hacemos una reunión con la familia para que la familia pueda explicarnos el grado de funcionalidad del alumno y el pronóstico de su patología. Como os han ido comentando anteriormente, la ventaja de llegar a secundaria es que son alumnos altamente funcionales, con lo cual es muy fácil trabajar con ellos. Y dependiendo del pronóstico de la patología, planificaremos la intervención en un sentido o en otro. La coordinación con los especialistas, por supuesto con especialistas 11, que se hace desde todo el proceso, y después hacemos una reunión con el equipo docente y el departamento de orientación para explicar las dificultades del alumno, explicar las potencialidades, las barreras y planificar la intervención con el alumno. Os comentaba antes que después del plan de acogida vamos a hacer una identificación de barreras. La identificación de barreras, vamos a plantear barreras a nivel de 3 ámbitos, de centro, de aula, individuales. Ahora después os va a comentar Santos un poquito todas las adaptaciones y la identificación de barreras. Pero sí que yo quería daros pinceladas de qué nos planificamos en cada uno de los ámbitos, ¿vale? A nivel de barreras de centro, tendríamos que planificar qué elementos de acceso personales y organizativos vamos a utilizar. Esencial la figura del tutor en todo el proceso, el profesor de apoyo, en este caso si va a necesitar profesor de apoyo en el centro, si dependiendo de las dificultades del alumno va a necesitar auxiliar técnico educativo, en mi centro tenemos auxiliar técnico educativo, y, por supuesto, siempre acompañado del equipo 11, que es en todo momento el que nos va diciendo las dificultades que tiene el alumno y cuando hacemos ese plan de trabajo va coordinado con el maestro de 11 para ver cómo abordamos la intervención educativa con el alumno. La organización de las actividades, cómo organizamos las actividades que sean secuenciadas atendiendo a las dificultades del alumno y la sensibilización del alumnado, es decir, cómo vamos a concienciar no solo al alumnado, a los compañeros de clase, sino a todo el alumnado del centro de las dificultades de ese alumno y cómo podemos ayudarle, no solo a integrarle, sino a que la inclusión educativa sea realmente eficaz. A nivel de elementos de acceso de materiales espaciales,
Tenemos que identificar la eliminación de barreras arquitectónicas, si el alumno necesita, dónde ubicamos el aula, si esa planta tiene ascensor, si no tiene ascensor, si tiene rampa de acceso. En mi centro somos un centro muy antiguo que tenemos 3 edificios y entonces en el edificio principal donde tenemos ubicada la ESO no tenemos ascensor, en el edificio B sí que tenemos y en el tercer edificio no tenemos, pero es un edificio que está más lejano. Los recursos específicos, la ubicación del aula, que ahora después vamos a comentar, os voy a abrir un plan de trabajo de un alumno con dificultades graves visuales para que veamos cómo lo concretamos, y la iluminación, que como hemos estado comentando anteriormente es muy importante. A nivel de medidas curriculares de aula, tenemos que ver qué elementos de acceso, materiales especiales vamos a utilizar, en este caso las ayudas técnicas que siempre nos vienen marcadas por el especialista 11, si necesita lupa, si necesita telescopio, si necesita ordenador, si necesita cualquier tipo de aumento. La adaptación del aula, cómo tenemos que adaptar el aula para que la ubicación del mobiliario, la ubicación del alumno en el aula, la iluminación, ¿vale? El nivel de ruido, porque sabéis que son alumnos altamente sensoriales, con lo cual suplen su discapacidad visual, son más sensibles a nivel auditivo, entonces en ciertos momentos tenemos que reducir esos ruidos a la hora, por ejemplo, de hacer explicaciones en el aula, a la hora de proyectar un vídeo o a la hora de hacer algunas actividades. Y la ubicación del alumno en el aula. Es esencial que el alumno lo ubiquemos en primera fila, cerca de la pantalla, donde no tenga reflejos, donde no tenga destellos y donde tenga buen acceso por todo lo que estábamos comentando antes. Y en los elementos básicos, insistir, como hemos hablado en todo momento, partiendo sobre todo de la orden del 2019, el DUA, y en este caso la accesibilidad cognitiva. Yo os voy a poner simplemente una imagen, es una pequeña pincelada de cómo tenemos hecho nosotros la accesibilidad cognitiva en el centro. En mi centro, como os decía, aparte de ser un centro muy grande, tenemos aula TEA, con lo cual tenemos la accesibilidad cognitiva no solo a la discapacidad visual, sino a alumnos TEA y a cualquier tipo de discapacidad. A ver si me abre el hipervínculo, que creo que no. Dale aquí primero, a la presentación. Vale. Sí, termino rápidamente, ¿vale? Miraré simplemente... Ay, es que no... Tengo que minimizarlo, si no, no lo abre. Me lo abre a mí, pero no lo abre a vosotros. ¿Dónde lo tengo? ¿Lo tengo aquí? Vamos a trabajar con los elementos personales. Vale. No, Juanjo, lo he abierto, bueno, pero no me lo abre. Os lo comento rápidamente, ¿vale? Simplemente porque veáis cómo tenemos marcada toda la accesibilidad cognitiva del centro. El acceso a las escaleras, todas las aulas, la cafetería, los distintos edificios, como ya están hechos la mayoría de los centros y la mayoría de las administraciones públicas. ¿Vale? Vuelvo a la presentación, que la tengo aquí. Y a nivel de adaptaciones curriculares individuales, que sí que tenemos que marcar que la diferencia va a ser que en la ESO podemos tener adaptaciones curriculares significativas o no significativas, sin embargo, en bachillerato y en ciclos formativos sabéis que no podemos establecer adaptaciones curriculares significativas, con lo cual tienen que ser metodológicas y temporales. ¿Vale? Cuando establecemos las necesidades, pues a nivel de 3 ámbitos, como hemos ido comentando, a nivel de ámbito educativo, a nivel de ámbito familiar y a nivel de ámbito social. Lo importante a nivel de ámbito familiar es hacer todo ese acompañamiento y ese asesoramiento familiar desde que el alumno llega hasta que termina la orientación laboral, académica y profesional. A nivel de ámbito social, qué adaptación, qué interacción y qué ajuste personal tenemos que hacer con el alumnado para que se integre realmente con el grupo. Y a nivel de ámbito educativo, el asesoramiento al equipo docente, la necesidad de formación, que en este caso la formación siempre viene acompañada por la formación que ofrece el equipo 11 al centro, los materiales de acceso, las ayudas técnicas, el asesoramiento en las cifrotecnias asesoradas por 11, establecer las dificultades de aprendizaje y qué medidas de inclusión educativa individualizadas o extraordinarias vamos a aplicar con el alumno, que después Santos también va a concretar. Yo os comento simplemente en el plan de trabajo, ¿vale? Mirad, me voy a ir al de ESO para abrir el plan de trabajo, que creo que tendré que abrirlo independiente porque no va a estar vinculado. Sí.
No está vinculado. No está. Sí, lo hemos vinculado antes, Ya, pero pero que no, ahora no mismo lo está abre. en presentación. Vale. Entonces, es aquí, plan de trabajo. Pero va a ser Mirad, solo quiero, no os asustéis, solo quiero, me viera en la parte de abajo porque pero es que no está vinculado todavía. no se ha vinculado O sea que todavía. ábrelo Y ya está, lo abro de la carpeta. Desde la carpeta y ya está. Porque Como sí es los interesante- apartados del plan de trabajo vienen ¿Cuál con la son? resolución del 2019, pues simplemente me viera en la parte de abajo para que veáis un poco cómo tenemos seleccionadas las medidas de inclusión educativa que hemos tenido que aplicar en nuestro caso. Es un alumno que conoce Guillermo, el maestro de 11, nos ha ayudado en todo el asesoramiento del trabajo y la intervención, tanto en la ESO como en bachillerato, hasta la adaptación de la EBAU. Abre las carpetas mejor, ¿no? Porque metan las carpetas y ver. Vale, ahora sí. Y ya lo abres desde allí. Sí, lo abrimos desde la carpeta. Perdonar, ya es que no queremos no queremos robarle tiempo a Santos. Si le das ahí lo vemos a pantalla completa, eso. Vale. Lo que pasa es que ahora no me deja bajar. Pero porque lo tenemos a pantalla. Vale, Se completa. Sí. Que la flecha está vale. Vale. Mirar, simplemente ver un poquito en el plan de trabajo, cuando vemos los aspectos que facilitan el aprendizaje del alumno, pues es un alumno que no vaya asociado a otras discapacidades, que haya conseguido, que haya aprobado en el curso anterior, que tenga evaluación positiva en todas las materias. Los aspectos que dificultan el aprendizaje, pues dificultades de atención, de concentración, de orientación espacial. En este caso es un alumno con una discapacidad visual del 85%, ¿vale? Con lo cual necesita mucha ayuda en toda la etapa. El plan de trabajo que os estoy poniendo es de cuarto de la ESO. En cuarto de la ESO sabéis que no tenemos tutorías, con lo cual todo el apoyo que se hace con el alumnado no se puede hacer en horario de tutoría. En el resto de la ESO sí se hace a través de la tutoría, ¿vale? Y quiero hacer un poquito hincapié en las actuaciones con las familias, como tenemos una reunión inicial con la familia a inicio de curso, una reunión inicial con el equipo 11, y un poquito os he puesto aquí para que veáis en la primera evaluación las medidas que tomaríamos a nivel de aula y medidas individualizadas. A nivel de aula, eliminar barreras arquitectónicas del aula, pues por ejemplo que las puertas y las ventanas nunca estén, siempre tienen que estar o totalmente abiertas o totalmente cerradas para evitar que el alumno pueda lesionarse con las ventanas. La estabilidad del mobiliario, el mobiliario debe estar estable a lo largo de todo el año, no debe estar ubicado en las líneas de desplazamiento del alumno. La ubicación del alumno en primera fila, cerca del tutor, frente a la pizarra. Comentaros que en mi centro tenemos proyecto Carmenta, lo que facilita muchísimo el aprendizaje de los alumnos porque tenemos pantallas digitales y trabajan con tablet, con lo cual el alumno puede ampliar fácilmente el tamaño de la letra. La eliminación de ruidos en el aula, la sensibilización del alumnado de clase, verbalizar situaciones y explicaciones lo máximo posible, intentar llevar un ritmo de clase lo más lento posible para adaptarse al alumno e integrar al alumnado en la dinámica de clase. Y las medidas individualizadas, el uso de tiflotecnias, pues en este caso se han necesitado prismáticos, atril, el uso de fleso, uso de monitor, fotocopias ampliadas en tinta. Comunicaros que en mi centro los alumnos que tenemos son alumnos lectores en tinta. En este caso necesitaban ampliación de letra a 16 puntos. Y las fotocopias deben tener, la tintada tiene que estar bien contrastada, cuando sean imágenes o gráficas se las damos en color, ¿vale? Apoyo del maestro de 11 según establezca que sea semanal o quincenal, las adaptaciones metodológicas individualizadas con textos temporales, respetar los ritmos del alumno, darle mayor tiempo en los exámenes, en las actividades que sean secuenciadas, adaptaciones en la evaluación, si en este caso tenemos que priorizar que la evaluación sea escrita dándole mayor tiempo o que sea oral, y adaptaciones en las actividades en los tiempos de educación física, como comentaba antes Mónica, ¿vale? Comentaros que el procedimiento es el mismo tanto en primaria como tanto en bachillerato como en la ESO. En bachillerato la diferencia es que no podemos hacer adaptaciones curriculares significativas, siempre serán metodológicas y temporales. Os voy a comentar simplemente, para ir terminando, una vez que el alumnado que ha promocionado ha titulado la ESO, pasa a bachillerato, tiene su plan de trabajo, el plan de trabajo se realiza trimestralmente, se evalúa trimestralmente las sesiones de evaluación, anualmente establecemos la promoción o no al curso siguiente y cuando llega a segundo realizamos la adaptación de la EBAU. Los orientadores en marzo pedimos siempre con el informe del maestro de 11, que en este caso yo agradezco a Guillermo, que ha sido el que yo he tenido tanto en primaria como en secundaria, el que hace el asesoramiento y todo el trabajo y la intervención con el alumnado.
Y él es el que nos establece en el informe las medidas que tiene que tener. Me imagino que no va a salir, con lo cual me tendré que ir. Vete a la carpeta. Sí. No, vete a la carpeta. Vale. Para enseñaros el informe de EBAU y ya terminamos, ¿vale? Mirad, este es un informe tipo, me imagino que Guillermo lo reconocerá porque lo ha elaborado él, ¿vale? Es el informe que mandamos a EBAU para establecer las dificultades que hay, ¿vale? Pues en este caso se pide un tiempo adicional para el alumno, ampliación de la fuente a tamaño 16, los dibujos y gráficas, como os comentaba, deben ser nítidos y en color preferentemente, permitir el uso del ordenador y la pantalla adaptativa, permitir el acompañamiento del especialista, del maestro de 11 y ubicarlo en primera fila para que pueda tener mayor acceso, ¿vale? En principio, el plan de trabajo que os he comentado sería el mismo tanto en primaria como en secundaria, con la diferencia de que, que en bachillerato y en FP no se pueden hacer actuaciones curriculares. El procedimiento sería todo el mismo. En los ciclos formativos el plan de trabajo se haría igual, con el profesorado de FP, se evaluaría igual trimestralmente y anualmente y luego cuando el alumnado termina haríamos la orientación laboral, que en este caso siempre es en colaboración con la ONCE para darle las salidas laborales y profesionales. Daros las gracias por todo vuestro tiempo y por escucharme y simplemente a mí me gustaría que os quedaseis con esta pequeña frase. Si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia.